A ver, la idea básica es que les pueda conversar sobre al menos 3 aspectos que se ven de manera concreta cuando nos enfrentamos como periodistas a los entornos digitales. El primero es la obtención de información. Una de las ventajas que nos da el Internet es que podemos obtener información de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, que en esencia pueden ser utilizadas libremente por parte de los periodistas cuando se utiliza en el entorno digital. Pero hay que tener en consideración 3 aspectos más. Primero, saber si la información que estamos accediendo es una fuente de acceso público. Si es una información pública, por ejemplo, colocada por un organismo gubernamental, la base de datos de Infogov, la base de datos de SUNAT, la base de datos de RENIEC o la base de datos de SUNAT, de registros públicos, los datos pueden ser utilizados sin requerir una autorización previa para poder ser utilizados. Esto significa que podemos obtenerlos, podemos mostrarlos, de preferencia debemos linkearlos o enlazarlos o decir de qué base de datos lo hemos obtenido. En la mayoría de los casos no requieres ni pagar por ellos y requieres una autorización previa. Cuando la información no es de una fuente pública, sino por ejemplo el blog de otra entidad o es un artículo de un periódico, del Comercio, del Expreso, de cualquier otro diario, o pudiera ser una información colocada por una empresa, existe lo que se llama el derecho a cita. El derecho a cita significa que podemos tomar un pedazo de la nota, colocarlo entre comillas, o con itálicas, o con alguna forma que pudiéramos determinar que es diferente a nuestro texto normal, referenciando en qué página web lo hemos encontrado, probablemente un link o un enlace, y podemos utilizar esa referencia como una referencia común. Ahora, si están haciendo un texto de 10 párrafos y lo que han hecho es copiar 9 párrafos, si bien es una cita, en realidad es una cita abusiva. Las citas son pequeños pedazos, no tienen una extensión mínima ni máxima, pero que se tiene que ver que es una base para su texto. Si quieren ustedes, pueden utilizar todo un artículo sin necesidad de citarlo, pero lo que hacen es revertirlo, o lo revuelven, de una manera que pueda parecer que en realidad ustedes han utilizado la misma fuente, pero no pueden utilizar tal cual como estaba la fuente original del texto. Esto es bastante común en las redacciones de muchos medios de comunicación, que lo que hacen es tomar una nota de una agencia noticiosa y la reordenan para que no quede igual a la versión original. Entonces, lo primero, fuentes de acceso pública, se pueden acceder libremente, de preferencia citar de dónde se obtuvo la información, para que no digan que ustedes la obtuvieron de alguna manera ilegítima. Segunda, si es información privada, ver cómo citarla, si es que va a hacer una pequeña referencia. Y la tercera forma es lo que se llama un embedido. Esto funciona fundamentalmente con videos y audios. Una de las ventajas que tienen sobre todo las redes sociales, en esencia YouTube, Instagram, Flickr o Twitter, es que ustedes pueden compartir. Cuando ustedes comparten información, en realidad no están colocando la información en la plataforma que ustedes tienen, sino están haciendo como un enlace para que la información continúe en el sitio originario y aparezca dentro de ustedes. Supongo que les van a enseñar a utilizar Storyfy, alguna de estas otras herramientas, para que vean cómo es que se mueven los textos o los videos. Finalmente solamente es un enlace, pero es un enlace especial que les permite ver a ustedes y a sus usuarios el video y la información, pero ese video nunca está en sus servidores. El embedido entonces es una forma práctica de cita que es bastante recomendable. Si quieren, eso tiene que ver un poco con el tema de propiedad intelectual aplicada. La segunda parte tiene que ver con lo que se llama protección de datos personales. La ley de datos personales fue dada hace 3 años. Es un desarrollo de la normativa constitucional que dice que los datos de ustedes les pertenecen a ustedes y nadie los puede tener si es que estos datos no han sido entregados por ustedes. Lo más común es que estos datos estén referidos a datos comunes, por ejemplo, su
dirección, su teléfono, su nombre. Hay datos que ustedes entregan al Estado, hay datos que no se entregan públicamente, son datos más reservados. Muchos de estos datos más reservados son datos sensibles. Los datos sensibles están referidos a filiación política, filiación religiosa, opción sexual, datos médicos, datos sindicales e ingresos económicos. Los ingresos económicos solamente existen en Perú, existen otras legislaciones públicas. Esto significa que si ustedes no han entregado sus datos de este tipo, o si tienen un tercero que no ha entregado datos de este tipo, no los pueden utilizar sin una autorización previa. Sin embargo, la ley establece ciertas excepciones que pueden obtener la información. ¿Hola? Sí, ahora lo estoy escuchando. Perfecto. Hay ciertas excepciones. La primera excepción son las fuentes de acceso abierto. Por ejemplo, SUNAR, Infogop, RENIEC. Estas bases de datos que contienen datos personales pueden ser utilizados. Estos datos, la gran mayoría, no son datos sensibles, a excepción de, por ejemplo, los de Infogop, que pueden relacionarse con una vinculación política o una vinculación partidaria. El hecho que estén en Infogop, los datos, hace que sean públicos y que puedan ser utilizados sin una autorización previa. Pero, por ejemplo, si alguien fuera de un partido político o afiliado o simpatizante, pero no aparece en Infogop como afiliado o simpatizante de ese partido político, en esencia, ustedes no pudieran decir que esa persona es de ese partido político. Es lo mismo con las vinculaciones religiosas. Si, por ejemplo, alguien se pasa de una religión a otra, pero no aparece en alguna base de datos de esa otra religión, ustedes no pudieran decir que esa persona es de esa religión. Pero ¿qué pasa cuando una persona, de una manera pública, en un medio de comunicación o en su blog, por ejemplo, dice soy de tal partido político o soy de tal religión? Ese dato en ese momento, si bien es sensible, se transforma en un dato de acceso público. El ejemplo que pueden tener ustedes es el amigo que puedan tener desde algún partido político que lo dicen, oye, yo soy afiliado o pertenezco o soy simpatizante de tal afiliación política. Entonces hay que tener especial cuidado, sobre todo con lo que se denominan datos sensibles, para decirle a alguien, oye, eres aprista, eres católico, eres de tal sindicato, tienes tal enfermedad, o tu nivel de ingreso es este. Este especial cuidado que tenemos que tener con la ley de protección de datos no puede impedir la libre distribución de información o la libertad de acceso a la información pública. Y a eso me lleva a un caso que se ha presentado en el Congreso de la República, donde varios requerimientos de periodistas para que les díganme usted cuáles son las personas que han entrado y visitado a determinados congresistas, y el Congreso les ha respondido diciendo, esto es información protegida por la ley de datos personales. La ley de datos personales no protege eso, porque no pueden utilizarse la ley de datos personales para vulnerar el acceso a la información pública. Además, ese registro de personas en una entidad pública por la ley de acceso a la información pública es transparente y además debería ser accesible ante un requerimiento de información. Ahora bien, si en la base de datos tú colocas, dígame usted, su partido político, ese pedazo de la ficha del registro no debería ser de acceso público, o su filiación partidaria o su religión, pero el resto de la base de datos sí es accesible públicamente. Entonces tenemos que tener especial cuidado con el tema de protección de datos personales, pero la ley de datos personales y el reglamento dicen que hay una serie de formas de obtener datos de las personas, a las páginas blancas, las fuentes de acceso público, como por ejemplo SUNAR, RENIEC, Infogop y similares, en las bases de datos que presentan los colegios profesionales para ver si alguien está inscrito o habilitado o no, las fuentes de sentencia y jurisprudencia, por ejemplo una sentencia judicial que pudiera haber aparecido o un proceso administrativo. También son accesibles los datos que las personas entregan libremente
por radiales o por medios digitales, o finalmente aquellos datos que puedan ser de conocimiento dentro de un acceso a la información pública. Entonces tenemos propiedad intelectual, que tenemos que tener especial cuidado con los contenidos digitales, protección de datos personales, que hay que tener sobre todo especial cuidado con los que se denominan datos sensibles, para no vulnerar la ley, porque no hemos obtenido los datos, no los hemos obtenido de una fuente de acceso pública. Y un tercer tema grande es lo que se llama el acceso a la información pública. La ley de acceso tiene cerca de 12 años, implica que ustedes por requerimiento de información puedan requerir cualquier información dentro de la posesión del Estado, además realizada con fondos públicos. Por ejemplo, ahorita nuestra oficina ha pedido al Ministerio de Justicia que nos diga todo el presupuesto para la redacción, elaboración, publicación y divulgación del Plan Nacional de Derechos Humanos. También le hemos pedido que nos den acceso a todas las reuniones previas que pueden haber tenido, a todo el listado de personas, documentos entregados, aportes entregados de terceros y, en esencia, además, quiénes fueron los investigadores o consultores que estuvieron a cargo, cuánto tiempo lo tuvieron. Toda esa información es accesible. Mucha de ella debería haber sido colocada de una manera previa en el portal de transparencia de cada entidad. Pero supongo que ustedes ya han mirado con los portales de transparencia que en realidad muchas veces no entregan la información que requerían. Y entonces lo que tenemos que hacer son estos requisitos de acceso a la información pública. Muchas entidades públicas ya permiten que se haga el requerimiento por medio de correo electrónico. En muchos casos lo que hacen otras entidades es permitirte la impresión del formato para que tengas que ir físicamente a una entidad. Pero en 10 días deberían entregar la información. Tienen la opción de pedir una extensión de tiempo de otros 10 días y a veces se puede entregar la información aduciendo que no tienen la información de una manera sistematizada. Si ustedes sienten que la información que han obtenido o que no les entregan la información, pueden ir a una vía de habeas data, que es una vía constitucional para poder hacer el requerimiento de la información. En teoría, el método digital o los entornos digitales nos proporcionan una serie de herramientas y mecanismos de búsqueda de información, lo que llamamos periodismo de datos. Aunque muchas personas cuestionan el periodismo de datos diciendo que es simplemente un periodismo de escritorio. Sin embargo, la utilización de instrumentos digitales para poder obtener información a través de las redes ha demostrado su utilidad en diversos momentos. El acceso a la información pública es un derecho constitucional de cualquier ciudadano, pero que en esencia sirve mucho para la transparentización y el control ciudadano por parte, entre otros, de la prensa y de los periodistas. Es un instrumento que ustedes deben utilizar constantemente para poder acceder a la información. Por otro lado, tienen información que ya es pública a través de los portales de transparencia, que es mandatoria y obligatoria, y por otro lado, tienen los instrumentos de acceso a través de información que la gente misma publica en otros medios digitales. Finalmente, hay una gran opción que les presentan los medios digitales frente a los medios tradicionales. La gran opción que les presenta es que cualquiera puede crear su diario, su blog, su audioblog o su videoblog en cualquier instante. No requieren de una autorización previa, no requieren de pedir un permiso a alguien y además pueden generar toda una tendencia. Muchos periodistas tienen además su función en periodistas en medios tradicionales y luego complementariamente en instrumentos digitales que les sirven más que nada para expresar sus propias opiniones sin necesidad de tener un editor. Una especial consideración que deben tener en cuenta cuando ustedes tengan sus propias herramientas digitales es que la responsabilidad del que publica es de ustedes. Si tienen una sección de comentarios, esta sección de comentarios no tiene control previo, entonces la responsabilidad del contenido de algún comentario es de esa persona. Pero si ustedes tienen control previo de los comentarios y seleccionan qué comentarios sí van a aprobar y cuáles no, se vuelven responsables por los comentarios en la medida en que ustedes se los han autorizado o no. Recomendación práctica: dejen comentarios abiertos y eliminen aquellos que no tengan relación con el tema, aunque pueden entrar en un tema de control de contenidos o de censura. Sin embargo, la gente tiende a utilizar de buena manera los instrumentos digitales de comentarios. Recomendación práctica: hay botones de alerta
decir, este comentario puede ser nocivo. Si alguien les hace una queja sobre algún contenido de algún comment que pueden haber hecho, tengan el especial cuidado primero de analizarlo y retirarlo si es que consideran que hay alguna vulneración de derecho de terceros. Concluyo diciéndoles que la legislación aplicable fuera de la red también es aplicable dentro de la red, con lo cual las leyes y normativas sobre difamación, injuria, calumnia también son aplicables en entornos digitales sin ninguna duda y sin ningún problema. Más allá de que usted lo va a publicar en un servidor en el extranjero, dado que el hecho puede tener incidencia local, un juez local puede decir que ese artículo ha injuriado o calumniado. Hay dos análisis que deben tener en cuenta, o dos casos. El primero es el caso Godoy versus Mufarech, que establece hasta qué punto el linkeado de artículos genera responsabilidad por las referencias y sobre todo las etiquetas que le pueden colocar. Y el otro caso que también pueden interesar es el de malapalabreo, y hasta qué punto las plataformas digitales pueden tener alguna responsabilidad. Mucha de esta información que les he dado la pueden encontrar en la web. Hay un post que dice, supongo que Catalina les puede hacer, sobre 11 tips para blogueros, 11 tips legales que pueden tener, que les puede servir sobre todo, les puede pensar para periodistas, blogueros. Ahí Catalina les puede